que de ahora en adelante pues yo le voy a decir doctores, con las doctoras que me volvieron a llamar, gracias. Y pues realmente yo soy contenta por enseñarles un ciclo nuevo, una materia nueva. Todos van a crecer, incluso el grupo anterior, hasta de verdad me sentí bien contenta. Casi se me salió una lágrima la última retroalimentación, que todos se despidieron. Estoy para servirles, estoy para que aprendamos. Es necesario conocer bastante de la farmacología, pero saber aplicarla creo que es todavía más importante. Y pues cualquier cosa, cualquier duda, pregunta, comentario, estoy a la orden. Así que, si ya estamos grabando, quería saber si alguno de ustedes tenía alguna pregunta con respecto ya sea a la clase de la semana pasada o específicamente a la clase de esta semana. Puede ser alguna pregunta, puede ser algún comentario, puede ser alguna anécdota, porque así vamos rompiendo un poquito el hielo, o pues como ustedes quieran empezar. Recuerden que tenemos aquí a la doctora Mijíbar, que es internista. Ella tiene pues prácticamente este tiempo para compartir con nosotros, así que sí les pediría de que con respecto a la clase que se dio la semana pasada, porque es la que tenemos como más tiempito de tenerla, si tenemos dudas, consultas, las hagamos en este momento. Recuerden que también tienen que haber leído su libro de texto para poder comentar. Entonces, por favor. Si no, comienza usted, doctora, así como la vez pasada, arremetiendo con todo. Vale, vamos a ver. Voy a empezar quizás como introducción antes de empezar, como para empezar a preguntarles y todo. A mí me gusta hasta cierto punto plantearles casos clínicos, porque a partir de los casos clínicos ustedes van a empezar a pensar como médicos y a integrar un poquito y van a empezar a aprender a integrar lo que van conociendo. No van a ser casos difíciles porque el objetivo no es aplazarlos, el objetivo no es hacerlos sentir mal, no, al contrario, el objetivo es que ustedes vayan desarrollando la capacidad de integrar. Ahora bien, vamos a empezar con el primer caso. Así que no le tengan miedo, aquí todos estamos aprendiendo y pues si se equivocan, pues tranquilos, no pasa nada. Entonces, el primer caso es un paciente de 70 años, masculino, consultó en este caso porque tenía tos. Esa tos era con expectoración, un poquito bueno, sí, de fiebre. El paciente manifestaba fiebre durante las noches. Había pérdida de peso, porque el paciente manifestaba que el tiempo de evolución de la tos era de más o menos unos 2 meses. Había pérdida de peso, la pérdida de peso había sido de más o menos 20 a 30 libras. Entonces, el paciente consultaba, pues, porque aparte, perdón, de la tos y de la fiebre y de la pérdida de peso, él sentía que, pues, iba cansándose de forma progresiva. Un médico lo evalúa en la unidad de emergencia y el médico define, pues, que lo define a él como un sintomático respiratorio. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la definición de sintomático respiratorio o a qué se le llama sintomático respiratorio? No sé si estoy en lo correcto, pero Dígame, doctor. yo había medio leído que es una persona que... Hola, 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 hola. No sé si se le desconectó al doctor. Sí, creo que se le fue el internet, pero vemos manitas levantadas. Verónica Chávez. Ok. Sí, el sintomático respiratorio, entiendo yo que es toda persona que presenta tos con expectoración alrededor de más de 15 días, si no me equivoco. Perfecto, doctora. ¿Alguien más? ¿Y qué pasó con esas otras manitas? Habían como Ya nos 4. bajaron las manos. Sí. Dijeron, me robaron la respuesta. A Ahí ver, a está ver, Diego y Alejandra que también levantaron la manita. a ver. Si no me equivoco, creo que está haciendo referencia a un caso de tuberculosis, ¿verdad? No sé si, como pregunta con respecto, si también el paciente presenta sudoración por las noches, Sí, también se porque acompaña. entonces, con ese caso, con respecto al sintomático respiratorio, comparto la opinión de la compañera que pues es un paciente
que presenta más de 2 semanas de tos con expectoración y pues se tiene que realizar una vaciloscopía, si no mal recuerdo, ¿verdad? Ok, ok. ¿Alguien más? ¿O ya nos bajaron todas las manos? Ajá, doctor. Bueno, creo que le dio penita. Sí, parece que no. Sí, el sintomático respiratorio, como la doctora, creo que Verónica lo dijo, está correcto, ¿verdad? Una paciente que tiene 15 días más o menos de presentar tos con expectoración. Vamos a dejar de lado el hecho de la pérdida de peso y de la diaforesis, porque realmente no incluye dentro de la definición este término o estos síntomas, pero sí la tos con expectoración. Ahora bien, entonces el paciente es catalogado como un sintomático respiratorio en la unidad de emergencia y el médico viene y manda a hacer exámenes de laboratorio. Dentro de los exámenes de laboratorio que el médico manda a hacer están las pruebas hepáticas y las pruebas renales. Bueno, el paciente, como todo derechohabiente, se sienta, espera 2 horas a los resultados de los exámenes y pues salen los resultados de los exámenes y en este caso el paciente le sale una creatinina de 2. Entonces, en este caso, tenemos un paciente sintomático respiratorio que tiene una enfermedad renal, pues entre comillas vamos a pensar ahorita, porque no vamos a entrar en la definición de injuria renal aguda ni de enfermedad renal crónica, sino que vamos a dejarlo como una enfermedad renal crónica. El paciente tiene una enfermedad renal crónica. Entonces tenemos un paciente sintomático respiratorio que es una sospecha de tuberculosis con enfermedad renal crónica. Bajo este contexto, vamos a dejar de lado los lineamientos de tuberculosis y en este caso todo aquello que nos implique suspender o cambiar medicamentos que sean antifímicos, que son los que se le dan a los pacientes con tuberculosis, y vamos a pensar, si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, habría o no que modificar, en este caso, la dosis de los medicamentos o de los antifímicos. Es un ejemplo en general, no estamos hablando específicamente porque cuando ustedes vean ya tuberculosis con enfermedades renales, incluso enfermedades hepáticas, esas son contraindicaciones principales del inicio de antifímicos o incluso son indicaciones de la suspensión de los mismos. Pero en el hipotético de que tenemos este paciente con enfermedad renal crónica, que vamos a empezarle terapia antifímica y obviamente hay que hacer el diagnóstico, ¿verdad? Para eso definitivamente necesitamos las vaciloscopías, por lo menos una positiva, que nos diga, o el GeneXpert, o pues definitivamente un estudio de imagen en el que nos diga que hay una caverna. Doctores, en este caso en particular, ¿qué opinan con respecto a la primera clase y a que el paciente tiene una enfermedad renal crónica? ¿El paciente necesitará corrección de su dosis de medicamentos o es casi que no vale la pena, digamos, la creatinina es un valor, le vamos a empezar los antifímicos a la dosis que el paciente lo necesita? ¿Qué opinan al respecto? Doctor Diego, dígame. Yo pienso que hay que modificarle la dosis porque el fármaco no puede ser desechado de manera a su 100%. Entonces su biodisponibilidad está más tiempo en su organismo. Entonces hay que reducirle la dosis para que esta pueda ser desechada por el riñón. Perfecto. Ya bajo este contexto, que ya vamos entrando un poquito en calor, ya nos vamos relajando, ya vieron que no es tan difícil, voy a comentarles un caso. Hubo un paciente, cuando yo era residente, el paciente tiene, incluso, bueno, yo tenía, realmente no sé si continúa con nosotros, pero tenía para aquellos entonces enfermedad renal crónica. Al paciente lo habían tratado por una encefalitis viral y le habían dejado aciclovir a dosis plena. Lastimosamente el paciente, como usted dijo, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen disminución de la capacidad de excretar el medicamento. Cuando ustedes vean el aciclovir o los antivirales, que lo vamos a ver, se van a dar cuenta, pues, cuál es el metabolismo y cuál es la excreción de este medicamento. El paciente inicialmente llegó por ataxia. Ataxia se le llama a aquella persona, bueno, no a aquella persona, sino que al caminar de forma anormal. Entonces, este paciente
inicialmente llegó con ataxia. El señor se iba de lado. O sea, él caminaba, trataba de caminar en línea recta y el paciente se iba de lado. Yo me recuerdo, yo estaba de turno ese día que yo lo recibí y el paciente, pues, inicialmente él decía que ese era el síntoma. Posteriormente, el paciente empezó a presentar deterioro neurológico, deterioro neurológico, deterioro neurológico. El paciente quedó en ventilación mecánica. ¿Cuál es la importancia en este caso de los pacientes que tienen patologías, como yo les mencionaba, dentro de las como precauciones que un médico debía de tener al administrar un medicamento? Dentro de estas están las edades extremas, definitivamente, porque es diferente que ustedes le den un medicamento a un paciente de 40 años que le den uno de 75, 80 años. Incluso ese es como lo primero que un infectólogo y cualquier médico, médico general, médico internista, médico especialista o subespecialista, tiene que pensar cuántos años tiene el paciente. 1, 2, el paciente tiene una función renal normal. 3, el paciente tiene otros medicamentos que me van a hacer interacción con el medicamento que yo estoy dando en este momento. 4, ¿qué medicamentos tiene el paciente? ¿A qué dosis le voy a dejar el medicamento? ¿Realmente el paciente se va a beneficiar del uso de este medicamento? Ya, si estamos hablando de procesos infecciosos o de cualquier otro tipo de proceso, como en el caso del paciente con antituberculosos, bueno, en este caso con antifínicos, pues sí, ¿verdad? Es de pensarlo. Ahora bien, otro caso. Una paciente de 92 años. La paciente, y esa paciente sí me llegó a mí. La señora tenía enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica, tenía cirrosis hepática. Creo que solo eso, de comórbidos. 92 años, con antecedentes de cirrosis hepática y pues definitivamente de enfermedad renal crónica. La paciente llega y consultó porque había tenido proceso febril de más o menos una semana de evolución. Los familiares la habían notado adinámica, con malestar general, hiporexia. Hiporexia es que comía poquito, adinamia es como aquella fatiga que ustedes sienten. Incluso ahorita le voy a dejar la primera tarea ya para la otra retroalimentación. La diferencia entre fatiga, adinamia y disnea. Eso quizás van a ser la primera tarea para la otra retroalimentación, porque para esta, bueno, las tareas que le dejen en esta clase las vamos a dejar para la otra retroalimentación, porque sí, quizás no las han buscado, pero esa es la otra tarea para la retroalimentación. Pero bajo el contexto, para que ustedes me entiendan, adinamia es como aquella sensación de cansancio físico, que no es ni debilidad, pero la gente usualmente lo denomina como fatiga física. Entonces me van a buscar, ¿y cuál es la diferencia también con debilidad? Disnea, fatiga, adinamia y debilidad. Bueno, entonces la paciente llega por adinamia, malestar general, hiporexia, que es la disminución de la ingesta. Pues los hijos están preocupados y la ingresan. La llevan a consultar al hospital. En el hospital pues se le toman exámenes. Al final la presión la encontramos bajita y decidimos ingresarla. Yo la recibí en el servicio de medicina interna y la paciente llegaba con 80-60 de presión, poquito taquicárdica, definitivamente somnolienta, pues la señora somnolienta, ¿verdad? Entonces, le empezamos a tomar todos los exámenes pertinentes. Dentro de esos exámenes están los cultivos. Los cultivos, doctores, son los estudios en los cuales ustedes van a poder evidenciar la presencia o no de alguna bacteria a nivel de sangre, de orina, de heces y pues hasta del pulmón si es posible tomarlo. Entonces la policultivamos, le tomamos cultivos y pues la paciente queda ingresada. Le tomamos hemocultivos, que son los cultivos de la sangre, y la decidimos cubrir en este caso con vancomicina y meropenem. Son dos antibióticos de amplio espectro, porque ustedes más adelante cuando veamos antibióticos se van a dar cuenta de los tipos de antibióticos. Entonces son antibióticos de amplio espectro. Y la paciente 2 días después empieza a presentar, llamémoslo rash, como un rash generalizado, que inicialmente empezó en los antebrazos, en el área del tórax. La señora se me empezó a poner un poquito roja de los cachetes
y se me empezó a poner roja el estómago. Entonces, como todavía no conocemos completamente los efectos adversos de los medicamentos, esto es el que se le llama síndrome del hombre rojo, que usualmente es un efecto adverso de la vancomicina. Obviamente en este caso, si el paciente presenta este tipo de efecto adverso por el compromiso sistémico que puede haber, se suspende este medicamento. ¿Cuál fue el problema en el caso de estos pacientes? Puede existir dos tipos de problemas. El primer problema es que a la paciente no se le haya dado la dosis que le correspondía por sus enfermedades. Tenía enfermedad renal y tenía cirrosis hepática. Y el segundo problema es definitivamente pues, que la paciente presente este efecto adverso. Entonces, en este caso, pues se le suspendió la vancomicina. La paciente lastimosamente se le dejó solamente con el carbapenémico, que era el meropenem. La paciente pues definitivamente no pudo mejorar, ya el compromiso sistémico y debido a sus comórbidos era demasiado grande, por más que intentáramos y que le pusiéramos el último antibiótico de la última generación, no lo íbamos a lograr alcanzar. Entonces, sin embargo, cuando suspendimos el medicamento, la paciente presentó leve mejoría, 3 días después y pues al final terminó falleciendo. Lo que yo les quiero comentar es lo siguiente. Existen los efectos adversos propios del medicamento y existen los efectos adversos cuando nosotros no corregimos las dosis. La señora de la vancomicina presentó un efecto adverso que hasta cierto punto puede ser común dentro del contexto de la vancomicina, y el señor con enfermedad renal crónica y ataxia presentó un efecto que en este caso realmente sería un efecto adverso lo que él presentó, porque el paciente era teníamos un paciente con una enfermedad renal crónica, que ya sabíamos que tenía enfermedad renal crónica. Entonces, si esta paciente sí presentó un efecto adverso de la vancomicina, ¿qué es lo que presentó este paciente? Entonces ahí les pregunto yo, ¿qué es lo que ustedes creen que el paciente presentó en este caso? A cualquiera. Aquí se vale equivocar, todos estamos aprendiendo y pues nadie se equivoca, pues es como aprendizaje, no lo tomen a mal. ¿Será error en la medicación? Podría ser un error en la medicación. Ajá, ¿qué más? Que ha desarrollado alguna alergia al medicamento. ¿Perdón? Que haya desarrollado alguna alergia al medicamento. En el caso del señor, no, porque dentro de los efectos adversos propios del medicamento o de las reacciones adversas propias de los medicamentos, la ciclovir, si usted se lo da a un paciente sano, no va a presentar estas reacciones adversas. Viene más relacionado, acuérdese que el paciente no podía expulsar, digamos así, o excretar el medicamento que tenía en el torrente sanguíneo. Entonces, lo que obtuvo fue un acúmulo o un cúmulo de medicamento a nivel sanguíneo. Como una sobredosis casi, ¿no? Una toxicidad. Una toxicidad, ajá. ¿Qué más? No fue tal vez un problema renal, no lo pudo haber filtrado, excretado bien. Esa fue la principal razón por la cual el paciente tuvo el aumento del fármaco a nivel sistémico. Efecto adverso por mala dosis. Sí, definitivamente. Como su compañera lo dijo desde un inicio, en este caso, pues es un error en la medicación. Dentro del concepto de error de medicación, recordémonos que es un fallo no intencionado, porque pues sí, no es intencionado, ¿verdad? En el proceso de prescripción, dispensación o administración de un medicamento. En este caso, cae dentro de prescripción. Porque pues sí, el médico se lo prescribió, pero pues no tuvo, quizás en ese caso, el médico no se fijó, el médico no se acordó, el médico pues quizás se equivocó de exámenes y prescribió una dosis que no tenía que prescribir en el caso de este paciente. En base a esto, a lo que hemos escuchado, a los casos o anécdotas que yo les he contado, ¿hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer hasta este momento?
Ajá, doctor Joseph. Buenas tardes, doctora. Yo sí tenía una pregunta reflexiva, bueno, en su primera clase más que todo, Ajá. acerca de cuando nosotros nos graduamos y ya brindamos como nuestro primer servicio de consulta, ¿verdad? Ajá. Es difícil saber el aspecto de a qué tipo de medicamento es alérgico el paciente y sobre todo cuando él mismo no lo sabe. Entonces, en estos casos, ¿cómo se trataría? Usualmente el tratamiento, doctor, es con esteroides. Si el paciente, pues definitivamente, hay múltiples. Es más, yo creo que ni siquiera me alcanzaría la clase para poderles ir diciendo cuáles son los efectos adversos de todos los fármacos, o por lo menos de los antibióticos. Las quinolonas, llámese ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacino, gemifloxacino, lo que les puede producir es una ruptura del tendón de Aquiles en los pacientes que son mayores de edad, e incluso en los menores de edad le pueden producir que no crezcan. Las penicilinas, pues definitivamente la primera reacción adversa o el primer efecto adverso es que desarrollen una reacción alérgica a este medicamento. Los carbapenémicos, específicamente el imipenem, pues le puede desarrollar convulsiones o un estado convulsivo a pacientes con enfermedad renal crónica o aquellos que tengan un umbral convulsivo bajo. Es bien difícil porque todo depende del tipo de medicamento que usted esté dando y definitivamente, pues en este caso, si el paciente al final, si usted desconoce que el paciente es alérgico o no, quizás como la panacea la mayor parte de las veces es el esteroide. Sin embargo, en estados como por ejemplo un síndrome de Steven-Johnson, un síndrome de hombre rojo que le puede progresar, situaciones puntuales, una anemia hemolítica. Si bien es cierto, para la anemia hemolítica, pues el tratamiento es el esteroide. Ya cuando son situaciones en las cuales hay un compromiso vital, mi consejo es, usted trátelo con esteroide, porque el esteroide es un medicamento que nos ayuda a disminuir la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, nos va a mejorar hasta cierto punto el paciente, pero mi consejo es, si usted en este momento desconoce realmente qué hacer con el paciente, usted siente que pues el paciente no le está mejorando, usted siente que el paciente pues no le va a mejorar y usted siente que de verdad el paciente puede morir y su vida peligra, para eso están los inmunólogos también. El inmunólogo es aquel subespecialista que es internista, que se especializó en las alergias. Entonces, este médico le puede ayudar o aconsejar qué tipo de tratamientos, y no solamente él, sino que ya es un equipo multidisciplinario, porque para el síndrome por lo menos de Steven-Johnson, ya no solo necesita el inmunólogo, sino que necesita el dermatólogo, necesita muy probablemente al luciólogo. Depende de qué tan avanzado sea el problema. Como en este caso, doctor, como primer escoge de medicamentos, pues lo primero que usted va a hacer es administrar una dosis de esteroides. No vamos a entrar ahorita en detalles de la dosis que usted va a administrar, porque eso a medida nosotros vayamos estudiando en farmacología, se van a dar cuenta que no todos los esteroides tienen, ¿cómo sería? No todos los esteroides, no en todos los esteroides, perdón, se ocupa la misma dosis. Entonces, porque aquí se trabaja por equivalencias en los esteroides. Entonces, ya cuando usted tenga un caso así, pues definitivamente de administrar una dosis bomba de esteroide para evitar que esta reacción adversa avance a algo que le pueda comprometer la vida al paciente. Pero tranquilo, doctor, para eso lo estamos entrenando, para eso estamos estudiando, para eso vamos a leer. Porque en el momento que el paciente le diga doctor, que le llame como a la 1 de la mañana diciéndole doctor, fíjese que estoy toda llena de ronchas. Entonces usted le va a decir, señora, haga esto, esto y esto. Y la veo al día siguiente a las 8 o 9 de la mañana o 7 de la mañana en mi clínica. Entonces para eso los estamos entrenando. Para que ustedes sepan reconocer y sepan en este caso qué es lo que van a ocupar para para cada tipo de momentos. No Muchas sé. gracias, doctora. Ya sabe, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctora, quizás en Bueno, mi caso no sería como una duda, sino que un consejo de parte de usted.
Porque Ujú. ahorita decimos, pucha, que cuando ya nos toca atender paciente y esto y que lo otro, ¿verdad? Pero en aquellos casos, por ejemplo, que alguna persona o algún paciente entre en crisis, o sea, cómo mantener la tranquilidad, la cordura para recordarnos de todo. ¿Qué consejo da usted? Cuando un paciente entra en crisis, específicamente en qué situación, doctor, porque todas son diferentes, créame. No, por ejemplo, así que las enfermeras están esperando que usted dé la orden para que se le aplique algún fármaco, para que se dé algún medicamento. O sea, ¿cómo afrontar esa situación? Bueno, Para empezar con entereza. Jamás en la vida, aunque ustedes en ese momento no se les ocurra algo, pues jamás vayan a demostrarles que no saben, ¿verdad? Miren. Si quiere, pongamos un ejemplo tal vez de una crisis asmática que esté descompensada, doctora. Juela, sí, es bien difícil. Vale, una paciente, quizás una paciente, sí, la última paciente que yo tuve afuera, que así fue crítica, crítica. Paciente de 19 años, ya conocida con diagnóstico de asma bronquial. La paciente había estado ventilada 2 veces antes, no seguidas, pero ya tenía 2 ventilaciones mecánicas previas. La ventilación mecánica es cuando ustedes duermen a un paciente, le colocan un tubo orotraqueal y lo conectan a un ventilador. Tenía una semana más o menos de estar con tos, fiebre. El diagnóstico en este caso para mí era COVID. La paciente le llegó al hospital a las 2 de la mañana. Desde las 2 de la mañana empezaron a tratarla. Metilprednisolona, 125, después 60 cada 8. Es más, yo creo que ni era ya 60 cada 8, sino que era cada quizás 2, 3 horas. Era bastante, le pusieron bastantes esteroides. La nebulizaron con salbutamol, tropium. Le pasaron sulfato de magnesio los doctores. Cuando yo llegué, porque realmente nunca nadie me habló de esta paciente, sino que yo llegué de sorpresa al hospital y así como, sorpresa, que se la tenemos, ya no sabemos qué hacer, ya hicimos todo y la paciente no mejora. Bueno, le dije yo, ausculté a la paciente, vi cómo estaba la paciente, porque quizás lo principal en estos casos, doctores, es que ustedes conozcan al paciente. Porque que los van a agarrar de quemarropa y que de repente, mire doctora, yo tengo este problema, que mire este paciente se me está descompensando y ¿qué hago? Pues lo primero que ustedes van a hacer es examinarlo. Ustedes nunca van a tomar una decisión de administrar ningún tipo de fármaco si ustedes no han examinado al paciente. Van a examinar al paciente, examiné yo a la paciente, le tomé la presión, vi su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca, su saturación, el dispositivo de oxígeno que la paciente necesitaba y le dije, bueno, pasémosle nuevamente sulfato de magnesio a mayor dosis. Se le pasó a mayor dosis el sulfato de magnesio, la paciente no mejoró. Se le cumplió adrenalina subcutánea, que incluso hay ciertas guías así, pero rebuscadísimas, que le dicen cumple la adrenalina al paciente con asma bronquial para que mejore, tampoco mejoró. Esa paciente terminó en ventilación mecánica. El caso de pacientes con crisis asmática o con broncoespasmo debido a un asma, o pues definitivamente que es un asma bronquial que está sobreinfectada con cualquier otra cosa, es bien especial y puntual. Las guías les dicen, porque quizás a esto vamos a empezar a aterrizar. Todo lo que ustedes van a aprender, todo, si son lo suficientemente acuciosos, si son autodidactas, todas las decisiones que ustedes tomen están basadas en guías, están basadas en libros, están basadas en teorías y definitivamente va a haber en algún momento que las van a basar en experiencia. Todo. Ustedes no son como pececitos que los van a agarrar de un río y los van a tirar al mar y van a ver como, así como, ya saben nadar. No, ustedes ya sabían nadar. Pero en sus diferentes etapas de formación se van a ir dando cuenta y van a ir aprendiendo si son lo suficientemente acuciosos y por favor, sean lo suficientemente acuciosos, lean, hasta por deporte, lean. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es la forma en la que yo debo de actuar? ¿Qué medicamento tengo que yo administrar? Si ustedes no leen, no van a saber.
y se van a quedar solo con lo que ustedes aprendieron del fulanito de Atola Key que me enseñó durante el internado en la rotación de medicina interna o en la rotación de cirugía. Y no debe de ser así. Todos los médicos deben establecer un criterio propio en base a conocimientos y definitivamente en base a experiencia. Pero en su caso va a ser en base a conocimientos. Así que, doctor, cuando usted tenga un problema en particular con cualquier tipo de paciente, cuando le digan, doctor, ¿qué hago? Sí, doctor. Usted va a saber cómo actuar. Usted va a saber qué decir. Usted va a saber qué medicamento aplicar. No tan lejos ahora, ventilé una paciente que desde la mañanita que yo llegué, es una señora que la tenía, es un ACV hemorrágico, o sea, es un derrame cerebral, pero en este caso no es por falta de oxígeno, sino porque sangró la señora, secundaria a una crisis hipertensiva. La señora hizo una neumonía aspirativa. Cuando los pacientes pierden su estado de conciencia o no hay un estado de conciencia normal, el paciente obviamente todas las secreciones que él tiene a nivel pulmonar o gastrointestinal o en cualquier posición, pues el paciente hace un reflujo. Entonces esos pacientes como ya no tragan, todo aquello se va para el pulmón. La señora hizo una neumonía derecha severa, severa. Desde ese día la vengo tratando con diferentes tipos de antibióticos. Mi objetivo final era la ventilación mecánica, porque pues sí, vea, pacientes que tengan afección neurológica es más difícil despertarlos y más difícil recuperarlos de ese estado. Entonces, ya ahora que yo la examiné, la paciente al auscultarle su pulmón derecho, que es el que está mayormente afectado, ya no habían nada más que ruidos, en este caso, sugestivos de neumonía. Habían sibilancias porque había broncoespasmo, era un cóctel de ruidos pulmonares ahí. La paciente ya no saturaba lo que saturaba el día previo, pues y ahí yo tomé la decisión de ventilarla. Al momento de la ventilación mecánica, doctora, ¿y cómo vamos a saber cómo ventilar a un paciente? Porque ustedes van a conocer al paciente. Van a conocer al paciente. Entonces, benzodiazepinas, analgesia y en este caso un bloqueante muscular. Ustedes lo van a saber. No es necesario que nos adelantemos tan allá de qué es lo que vamos a hacer cuando tengamos un paciente crítico enfrente, porque lo importante es que ustedes vayan aprendiendo ahorita. Y obviamente, pues definitivamente, si ustedes no saben, van a buscar a alguien de mayor jerarquía en el que se puedan apoyar. Porque siempre, doctores, siempre hay alguien de mayor jerarquía en el que se puedan apoyar. Y de verdad y de corazón y para evitar problemas legales, háganlo. Cuando ustedes tengan duda de algo, háganlo. Nadie nace aprendido, todos aprendemos en el camino y lo importante es que sepamos reconocer también hasta dónde está nuestra capacidad. Pero créanme, a medida que el tiempo vaya pasando, ustedes van a aprender a saber reconocer, a saber medicar y a saber tratar. No sé si con eso respondo su pregunta, doctor. Siento que me fui así bien. Sí, doctora, no, sí, muy bien. Vale. Aquí la doctora Carla Barrientos pregunta cómo podemos diferenciar entre un efecto secundario causado propiamente por el medicamento a un error de la dosificación de por la dosis, doctora, por lo que el paciente le diga. El paciente le va a decir, y a veces cuesta, pero créame, puede pasar. Cuando usted tiene un paciente en la emergencia y usted le pregunta, ya lo estaban tratando, estaba tomando medicamentos, el paciente le va a decir sí, ¿a qué dosis? Ahí el paciente le va a decir a tal dosis. Cuando usted viene y ve los exámenes y ve al paciente y compara las dosis, ahí se da cuenta, pues no, definitivamente la dosis que le estaban dando no era la dosis adecuada. Ahí se da cuenta. El efecto secundario del medicamento es diferente a la dosis. En este caso, cuando hay toxicidad del medicamento, son diferentes. Quizás sí se les voy a enseñar. Déjenme ver. Incluso, doctora, eso podría, también para abonarle más sobre eso, ver también con los pacientes que son de tercera edad, porque hay muchos pacientes de tercera edad que se les olvida tomar su dosis de medicamento. Entonces el paciente, ustedes tienen que evaluar eso también, preguntarle al cuidador del paciente o al mismo paciente cómo se toma su dosis de medicamento. Por ejemplo, la metformina en los diabéticos. Entonces ellos dicen, ay, cuando me acuerdo. Incluso a veces ni los cuidadores ni la familia sabe cuándo es que le toca su medicamento. Entonces, por eso se les recomiendan
formas para que el paciente no entre en este tipo de situaciones. Exacto, exacto. Incluso esas son de las principales cosas que pues uno de médico tiene que preguntar. Cuando ustedes preguntan la historia clínica, que es la razón por la cual el paciente, perdón, la presente enfermedad, que es la razón por la cual el paciente llegó, tienen otro apartado que se llama antecedentes personales. En ese antecedentes personales como, bueno, necesito saber cuáles son los medicamentos que usted toma. Porque a veces no los pacientes, perdón, no les saben decir, fíjese, doctora, que yo padezco de esto y de esto y de esto y de esto y yo tomo medicamento por esto, por esto, por esto y por eso. No, los pacientes le dicen, fíjese, doctora, que yo tomo irbesartán, amlodipina, metformina, glibenclamida y les empiezan a decir el montón de medicamentos. Entonces, usted va, necesito que me diga cada cuánto toma el irbesartán, cada cuánto. Y esto en el contexto de que el paciente les pueda responder. Si el paciente no les puede responder, es directamente con la familia con la que tienen que indagar esos antecedentes. Los que le iba a enseñar es lo siguiente. No es para hacerles la vida más fácil, sino que para que ustedes sepan que siempre tienen herramientas de apoyo. Esta es una aplicación, quizás no se ve muy bien, por ejemplo, que les dicen los efectos adversos de los medicamentos. Esta misma aplicación les dice las interacciones de los medicamentos y también les dice cuáles son las precauciones de los medicamentos. Cuando sean médicos, pues definitivamente ustedes ahorita se tienen que aprender todo de memoria, lo siento, así tiene que ser, así es este volado, pero pues cuando a medida mayor conocimiento ustedes tengan, se van a dar cuenta que hay unas aplicaciones que les sirven a los médicos. Porque van a haber cosas que su cerebro va a empezar como a decir, no, hombre, esto ya no lo necesitas, desechémoslo, pero agarremos esto. Entonces van a saber para qué ocupar el medicamento, pero se les va a olvidar las interacciones que los medicamentos tienen o los efectos adversos. Los errores de dosificación en cuanto a toxicidad están bajo unos como bloques que dicen warnings o cuidado o cosas así. Definitivamente están en los efectos adversos bajo el contexto de la menor probabilidad de suceder, porque ya cuando suceden en ese tipo de caso de error de dosificación es porque, pues sí, ¿verdad? Ya no son tantos los efectos adversos, sino más por el mismo medicamento que está a una dosis que no es depurable. La doctora Ale Cárcamo decía, yo le quería preguntar que si nos podría dar tips para estudiar el libro. Doctora, quizás antes de eso, fíjese que María José ha tenido la manita. Ajá. Sí. Después vemos el chat. Ajá. Dígame, María José. Yo tenía duda en cuanto a, digamos, si una persona tiene una enfermedad autoinmunitaria y, digamos, por ejemplo, lupus, y una persona tiene una enfermedad renal secundaria a la enfermedad autoinmune, ¿cómo sería el manejo en ese caso de una persona? Digamos, por ejemplo, que haya problema de filtración y, digamos, eso aumente la biodisponibilidad y no sé cómo se manejan esos casos, si es diferente a un caso normal de una persona que tiene problema renal. Usted me está diciendo si tenemos un paciente lúpico con una nefropatía lúpica. En el caso hipotético de que tuviera algún tipo de descompensación. Ok. El paciente con lupus, ¿cómo les explico? La nefropatía lúpica es algo que es como una complicación de la enfermedad lúpica, que no va a matar al paciente. Si el paciente les consulta, en este caso, por un neurolupus, en todas sus formas de tipo de neurolupus, por una anemia hemolítica, por una hemorragia alveolar, por situaciones en particulares que los pacientes con colagenopatías pueden presentarse, definitivamente siempre vamos a tener en cuenta el riñón, siempre. Hay medicamentos, por ejemplo, el metrotexate, la ciclofosfamida, la ciclosporina, que nosotros lo podemos administrar cuando el paciente tiene una enfermedad, cuando el paciente tiene una colagenopatía, sin embargo no tiene una nefropatía lúpica. Pero
También existe otro tipo de medicamentos como el micofenolato de mofetilo, que eso pues los vamos a ver más adelante, no necesariamente ahorita. Incluso yo creería que ni siquiera creo que no lo vamos a... Es más, sí, ya me acordé que sí lo vemos, que se puede administrar siempre como un inmunosupresor, pero que ya tiene cierto cuidado con el riñón. En los casos particulares de pacientes que tienen enfermedades crónicas, como las colagenopatías, lo importante en este caso, doctora, es salvarlo, que no se vaya a morir de la razón o de la descompensación aguda. Que, pues sí, doctora, pero el paciente va a terminar en diálisis. Sí, doctora, probablemente se va a terminar en diálisis, pero la diálisis lo va a mantener con vida. Una hemorragia alveolar no lo va a mantener con vida. Incluso le va a acelerar su proceso. Todos los pacientes son casos diferentes. En el caso que se me dice, mire, pero fíjese que es una anemia hemolítica, pero viene como con 6 de hemoglobina. Vaya, hay que ponerle pulsos de metilprednisolona. Fíjese, doctora, que tenía una nefropatía lúpica estadio 2, pero hoy viene con una estadio 5. Le tocan pulsos de metilprednisolona, que es un esteroide. Usualmente la mayor parte incluso de situaciones en las que hay compromiso vital del paciente, al menos que el paciente fuera con un síndrome antifosfolípido catastrófico, ¿verdad? Ya en ese caso, pues ese es un punto aparte, pero es un ejemplo. La mayor parte de pacientes se tratan con esteroides. La mayor parte de descompensaciones agudas se tratan con esteroides en el caso de los pacientes con colagenopatías. Más que todo, estamos hablando de lupus. Ya cuando son situaciones en particulares, como les decía, un síndrome antifosfolípido catastrófico que termine o culmine en un infarto, si usted le administra esteroides a este paciente, el paciente se va a infartar. Incluso, es más, el paciente infartado se le puede romper el miocardio por eso. Pero por eso le digo, son situaciones que yo no quiero que se me estresen, no quiero que piensen en cosas tan complicadas. Ahorita pensemos en nuestra clase de reacciones adversas, de medicamentos. ¿Por qué? Porque cada paciente es diferente. Cada paciente se presenta con patología diferente. Cada paciente es diferente en cuanto al tratamiento farmacológico que usted le va a administrar. No nos compliquemos tanto ahorita en qué le voy a dar si la paciente tiene enfermedad renal, es lúpica y todo. La mayor parte de los pacientes tienen problemas o comórbidos secundarios a su lupus. Y pues definitivamente si al final el paciente, hay algo en este caso del paciente lúpico que me va a afectar o me puede poner en riesgo la vida, yo voy a ir y voy a atacar esto, independientemente que yo tenga esa nefropatía, porque esa nefropatía se me solventa con una terapia de sustitución renal, pero el paciente se me va a morir por esto, por esta causa de consulta. Entonces, todos los pacientes son diferentes. Todos los pacientes al final, a medida que ustedes vayan indagando y se vayan dando cuenta en los exámenes y en la evolución del paciente, pues ustedes van a tomar una decisión. Doctora, ¿cómo voy a saber si la decisión que voy a tomar está bien? Porque su objetivo es salvarle la vida al paciente. Eso es. Y así es. Pero mire, fíjese que el familiar, ya cuando con cosas de familiares y cosas legales, a ustedes las leyes los protege bajo el contexto de que ustedes le salven la vida al paciente. Así es. Pero como les explico, todo tiene su contexto. El paciente es un mundo completo que ustedes tienen que saber indagar para poder empezar a tratar. Si ustedes no saben cómo tratarlo, es porque ustedes no saben lo que el paciente tiene. Y si ustedes no saben lo que el paciente tiene, es porque ustedes no saben, en este caso, cuáles son los síntomas y signos cardinales del paciente. Entonces, no sé si respondo su pregunta con eso, doctora, porque estoy tratando de calmarlos porque siento que se me están así como estresando, así como, no, ¿y cómo voy a hacer? Créanme, van a saber, van a saber. Yo creo que todas las doctoras que están acá y mi persona, por eso les decimos, van a saber, van a saber. Mientras más lean, más van a saber. Y eso así es. Y es aplicado para todos los campos, incluso de estudio, la medicina, la ingeniería, la arquitectura, todos, todos. Y una recomendación, doctora, quizás sería también que no corran. O sea, Sí. ahorita este es el momento y que
tengan las bases. Yo sé que como estudiantes todos queremos comernos el mundo más en estas primeras etapas, pero realmente es de ir paso a paso y ustedes tienen un gran compromiso porque las personas desde el momento que saben que el hijo de la señora tal o de esta estudiando medicina van a llegar y les van a enseñar exámenes y les van a decir qué puedo tomar, pero no se arriesguen, porque realmente ahorita están aprendiendo. Entonces, como dice la doctora, no se estresen, mejor aprovechen ese tiempo en estudiar y aprender los temas que van viendo para que a la hora que ya les toque enfrentarse a esto, entonces ahí sí, ustedes, va a ser el momento, como les dice la doctora, en el que ya ustedes ya van a estar preparados y van a saber cómo actuar ante alguna situación. Exacto, exacto, exacto. Sofía Díaz tiene la mano levantada. Bueno, perdón, doctora, no sé si con esto respondimos su pregunta así, un poco aquí para allá. Creo que fue María José, ¿verdad? La que preguntó. Bueno, si no, la doctora Díaz tiene una pregunta. Sí, doctora. Usted en el primer caso, nos expuso, ¿verdad?, que el paciente presenta tuberculosis o una sospecha de tuberculosis y tiene una enfermedad renal. En este caso, ¿qué se debería de tratar primero? ¿La enfermedad renal o ambas? Porque, bueno, me imagino que ya que hay un problema en los pulmones, ¿verdad? Y el uso de medicamentos ha de ser fuerte en el caso de tuberculosis y el sistema renal, ¿verdad? No funciona adecuadamente. Entonces, aquí, ¿qué se debería de hacer? ¿Se trata primero el sistema renal o ambos? Ambos, doctora. Ambos. Cuando usted ve un paciente que le llega a consultar, independientemente sea ese paciente con tuberculosis, o vamos a hacer el caso también del paciente que con enfermedad renal crónica que tenía acicloviradosis plena. Cuando usted ve un paciente, no le va a decir al paciente, bueno, mira, fíjese que sí, lo vamos a ingresar y le vamos a empezar a tratar eso del pulmón, pero no le voy a empezar a tratar eso del riñón. No, acuérdese que realmente sus diagnósticos son integrales todos. En este caso, pues mi primer problema sería una sospecha de tuberculosis. Mi segundo problema sería una desnutrición del adulto. Mi tercer problema sería pues una injuria renal aguda versus una enfermedad crónica agudizada. ¿Qué es lo que usted va a hacer en este caso? Pues empezar a hidratar al paciente. En lo que usted hidrata al paciente, porque yo les di el ejemplo hipotético, ¿verdad?, del caso. Realmente no todas las cosas son así, porque usted no es que tenga la sospecha de una tuberculosis y ¡pum!, empieza con el antifímico. No. Tiene que encontrar una forma de demostrar que el paciente lo que tiene es tuberculosis, porque pueden haber otros tipos de neumonía, no necesariamente bacterianas, que se pueden acompañar de destrucción del parénquima pulmonar. Entonces, ingresa al paciente, empieza a hidratar al paciente, en todo lo que usted le hace, todos los estudios al paciente, este paciente puede que mejore de su enfermedad renal, que ya no sea ni siquiera una enfermedad renal crónica, sino una injuria renal aguda, y pues le mejoró la creatinina y le bajó hasta 0.9. Fantástico. Demostramos que es tuberculosis, empecemos el medicamento. O puede que el paciente, a pesar de la hidratación, no mejore. Y en este caso, ¿qué hace usted? Pues fíjese que se le viene y se le acerca al nefrólogo y le dice, mire doctor, fíjese que yo tengo este paciente que se llama Don Juan. Don Juan tiene creatinina de 2 con una, ya se le diagnosticó, ya tenemos aquí todo y pues Don Juan tiene tuberculosis pulmonar. Entonces el nefrólogo ahí le va a decir, pues fíjese doctora que muy probablemente en este caso va a tener que ajustar los medicamentos a una tasa de filtrado glomerular que el paciente tenga. Y usted le va a decir, doctor, pero el paciente tiene 2 de creatinina, no necesita diálisis. El nefrólogo le va a decir, no, doctora, no necesita diálisis al momento. Acuérdense que hasta para la enfermedad renal crónica, pues hay ciertas reglas, ¿verdad? Y todo depende de la tasa de filtrado, de eso depende el inicio de una terapia de sustitución renal. Pero no vamos a entrar en ese tema ahorita, sino que le va a decir, pues ajústele los medicamentos, esté tomándole creatinina y cuerpos nitrogenados, llámese nitrógeno ureico y urea,
cada 48 72 horas y lo vamos a vigilar. Y entonces usted viene y le dice al infectólogo, pues yo ya hablé con el nefrólogo y el nefrólogo dice que hagamos esto. ¿Qué me dice usted, doctor? Y el infectólogo le va a decir, pues que yo no le daría esto. Vamos a cambiarle este medicamento por este otro, porque este me va a empeorar el riñón y el paciente va a desarrollar una nefrotoxicidad. Ya no es una nefropatía, es una nefrotoxicidad. Entonces, cambiémosle ese medicamento por este. No todas, y eso sí quiero que lo tomen bien en cuenta. Todos al final, todos tenemos capacidades y conocimientos. Todos. Yo como internista reconozco hasta qué lugar llegar y hasta qué lugar yo ya no puedo llegar. Conozco mis limitantes, conozco también mis cualidades, pero en este caso, en pacientes en particular, deben reconocer sus limitantes. Si al final el paciente, pues usted estaba ya de pasarle líquidos cada 2, 3 horas y el paciente de repente lo empieza a ver y ya se le empieza a hinchar y todo, entonces paremos. Busquemos la ayuda de alguien que es especialista en eso. O bueno, pues ya el especialista me dijo que el riñón ya no va a funcionar. Entonces yo le voy a dejar los medicamentos como yo creo que no. Si usted al final es como usted, vaya, si usted sabe que ese es el medicamento y a la dosis que le va a dejar, pues déjesela. Y si no, pues en este caso apóyese de un especialista, que en este caso sería su especialista, perdón, que en este caso sería el nefrólogo. Todo es en conjunto, doctora, todo es integral, todo es en conjunto. La mayor parte de los pacientes los van a ver dentro de un equipo multidisciplinario. Usted va a ser la cabeza de ese equipo, pero al final todos los pacientes, como les vengo diciendo, no digo, sino que les vengo diciendo de un inicio, son un mundo diferente. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno. Quizás... Sí, doctora, que por cuestiones del tiempo creo que llegaríamos hasta aquí. Va, perfecto. Perfecto, quiero ver, solo me voy a grabar, espérame, le voy a tomar una fotito a las preguntas y se las voy a contestar en la próxima retroalimentación para que no se quede ninguna duda. Y cómo estudiar, lean, hasta que se aburran, lean. Y si se aburren, se paran, le dan dos vueltas a la cuadra de su casa y se vuelven a sentar. Esa es la única forma de aprender. Pero como les dije en la clase, estudien los diagramas, estudien los cuadros. En los diagramas y en los cuadros está básicamente resumido el capítulo. Si ustedes saben entender los diagramas y saben entender los cuadros, van a saber lo demás. Y lo demás viene por añadidura. Hoy, y si no, pues los veo en la otra retroalimentación el otro jueves. Muchísimas gracias, doctora. Ya saben, cuídense. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Pasen buena tarde, nos vemos. Gracias.